Las copas Renault han sido un referente en España y en Europa. En el primer vídeo, los pilotos vencedores, sus protagonistas, nos contaron sus inicios, sus aventuras, el buen ambiente, pero hay mucho más de lo que hablar, entre otras cosas de los coches que se han utilizado en este campeonato. Por eso hemos hecho una segunda entrega. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Si no has visto la primera parte de este vídeo de las copas Renault, te aconsejo que la veas antes de ver esta segunda parte. La verdad es que pensábamos hacer un único vídeo, pero cuando juntas a tanta gente, a tantos buenos pilotos, con cosas tan interesantes que contar, nos hemos ido a dos vídeos. Pero vale la pena. Vale la pena porque, por ejemplo, no hemos hablado de los coches con que se disputaron estas copas Renault. Han sido muchos los modelos de Renault que han servido como base para la copa más longeva del mundo. Pues al inicio de las copas nacionales Renault, el vehículo empleado fue el Renault 8TS, un vehículo estrictamente de serie, donde los reglajes eran mínimos y lo más importante eran vehículos económicos, fiables, muy competitivos, donde los costes para competir eran casi nulos. Esos vehículos también eran los vehículos propios de los pilotos para poder desplazarse en el día a día, y el fin de semana los utilizaban para las carreras, y de ahí pues bueno, hemos formado a los mejores pilotos a nivel nacional y a nivel mundial, como el caso de Salvador Callejas, Carlos Sainz, Luis Pérez Sala, Villamil, etc. La copa arranca en 1969 con el Renault 8 TS, un perfecto coche escuela, barato, fiable y con escasa preparación. El motor no era un motor preparado, era un motor completamente de serie. Era estupendo, era estupendo. Era un coche con muy poca potencia, con un motor donde nadie debería haberlo puesto, porque era el motor trasero. Quiero decirte, bajo el punto de vista estricto de la distribución de pesos para un coche de carreras, el motor colgado detrás del eje trasero pues lo convierte en un coche inestable. Tiene otra serie de ventajas y, de hecho, los Porsche actuales siguen teniendo el motor en el mismo sitio, ¿no? Pero en principio lo convierte en un coche con tendencia a escurrir de atrás, es decir, el subviraje, y eso lo convierte a su vez en un magnífico coche escuela. Se decía en aquel entonces que quien era capaz de llevar un R8 TS de la Copa deprisa era capaz de ir deprisa con cualquier otro coche, algo que tenía mucha realidad, porque luego todos los que en la R8 destacaron en otras especialidades. Todos los que han conducido el Renault 8 TS coinciden realmente en que era el mejor coche escuela posible. Era una conducción muy bonita, era un motor atrás, o sea, el R8 lleva el motor colgado para atrás, y claro, el peso de atrás y el coche que todo el rato iba de lado, ¿no? Y las ruedas eran 135 de anchura, es muy estrecho, con el motor colgado por atrás, entonces, claro, todas las carreras, veías todas las curvas, eran entrando con el coche derrapando. El R8 era un coche extremadamente difícil de conducir, extremadamente difícil. Tenía muchas singularidades, íbamos con una suspensión que suministraba Renault más baja que la de serie, particularmente detrás, pero el coche, las ruedas tenían mucha caída, pero cuando abordabas la curva, la rueda trasera se ponía vertical, y si seguías insistiendo en la curva, pues ya no era vertical, cogía caída positiva y ya acababa o en trompo o en un contravolante que te hacía perder tiempo, ¿no? Entonces era un coche muy difícil de conducir, con lo cual resaltaba mucho las cualidades del piloto. Pero además era tan fiable que permitía seguir usándolo como coche de todos los días. Bueno, el viaje cuando corríamos en la Cuna de Vigo, pues lo que aprovechábamos pues, para hacer toda la costa conduciendo y en plan turismo, y eran carreras pues que ibas con el coche, corrías y volvías con el coche. O sea, en el tema remolques yo creo que no había nadie que fuese con remolque. Bueno, entonces íbamos a las carreras de coches, a los circuitos que en realidad eran dos. Alcañiz se hacía una vez al año en septiembre,
lo otro era Jarama-Calafat, Calafat-Jarama, o sea que íbamos a Calafat los que vivíamos en Madrid, íbamos con el coche por carretera, por supuesto. Entonces el escape era prácticamente libre, llevaba un colín que atravesaba toda la parte trasera, entonces cuando levantabas el pie del gas, pues hacía un ruido bastante evidente, ¿no? Petardeante, y entonces, pues claro, muchas veces íbamos a una determinada velocidad, no de rodaje. Entonces, pues claro, cuando veías, por ejemplo, una pareja de la Guardia Civil, pues había que levantar con mucho cuidado para que no pasar por delante de la Guardia Civil haciendo prrrr, con el coche petardeando, que resultaba muy evidente, porque claro, llevábamos las barras, todo esto y tal, ¿no? Y por supuesto llevábamos las ruedas de repuesto dentro. Yo en mi caso particular, pues en aquel primer año y algo del segundo, pues iba en tienda de campaña y con latas de conserva de casa, porque el presupuesto que tenía me daba para echarle gasolina y unas cuantas cosas más, ¿no? Pero no para ir a hoteles, ciertamente, en aquel momento. Tras el Renault 8TS llegó en 1977 el Renault 5 Copa, un verdadero paso de gigante. Los Renault 5, hombre, eran coches que estaban muy bien preparados, porque a pesar de ser tracción delantera, coches que corrían mucho, que se aguantaban bien en las curvas, pero claro, tenías que tener mucho cuidado porque eran bastante subviradores y tenías que vigilar de no degradar las ruedas de delante. Esa era un poco la clave, porque la rueda delantera te daba dirección y te daba tracción, y además también era muy importante en la frenada, con lo cual ese era el punto que tenías que tener más atención tanto en la TS como en la Copa. Después de ganar la R8 en el año 78, al año siguiente ya competí en la Copa R5, que era atmosférica, y era un coche radicalmente distinto. Tracción delantera, neumáticos ya slick, no de calle, y ya era un coche de carreras en toda la integridad de la palabra. Claro, la conducción, también poniéndole comillas, era más fácil porque era una tracción delantera, ¿no? Pero claro, ya tenías que meterte en el mundo del GRIS, las velocidades eran infinitamente más altas, tanto por potencia como por frenos, como por agarre del coche. Era un coche muy ya de carreras para la época, ¿no? Llega el Renault 5 Copa a lo que se llamaba entonces la Copa Grande, pero se sigue utilizando el Renault 8TS en la Copa Iniciación, que arrancó en 1977 y que se correría con ese coche hasta 1979, año en que fue sustituido por el Renault 5 TS. El Renault 5 TS, con la sucinta preparación para la Copa, es un coche que conozco bien, pues ese año fui yo uno de esos pilotos que participó en la Copa. Un año en el que ganar era complicado, como siempre, pero ese año a lo mejor un poquito más, pues ganó un chico que parecía muy prometedor. Carlos, un piloto que comenzó en las Copas Renault y llegó a campeón del mundo. Al principio se acudía a las competiciones en el propio coche de carreras. Pues yo iba con el coche por la carretera para desplazarme de un circuito a otro. Ya en la Copa, una categoría superior, ahí sí que era un camión el que me llevaba el coche de circuito a circuito para mantener, pues, que estuviera siempre en las perfectas condiciones y poder sacar las máximas prestaciones cuando llegaba a las carreras. Al Renault 5 Copa le sigue el Copa Turbo y poco después, en 1985 y hasta 1990, ambos inclusive, el Renault 5 GT Turbo, un coche icónico. Fui con el coche para rodarlo y fui hasta normalmente lo llevábamos en transporte, en camión, pero alguna carrera, recuerdo a Calafat, sí fui con el coche y volví, ¿no? Entonces eso también te condiciona un poco para en la carrera tener cierto cuidado con placas que poníamos y demás, pero era una sensación muy curiosa, ¿no? Ir por la carretera nacional con un coche que te dabas cuenta que era una auténtica bomba, ¿no? Una lapa, ¿no? Porque eran pues 150 caballos, 160 caballos, peso nada, porque estaba completamente aligerado y era un coche divertidísimo. Si me preguntas, yo es de los coches que he competido,
El R5 Turbo es uno de los coches que tengo mejor recuerdo. He llevado coches muchísimo más potentes, ¿no? Pero algunos de 900 caballos. La Copa Iniciación tenía un límite de edad y se empezó a correr con los R8 TS. Después siempre fueron coches distintos a los de la Copa Grande y siempre con neumáticos de calle. Al Renault 8 TS le siguió el 5 TS, que es la época en la que yo debuté. Bertrand Tramont, hijo de Bernard, el querido responsable del departamento de competición cuando nacieron las copas, fue el ganador de la iniciación en 1990 al volante de un Renault Super 5 GTS. Tomás Saldaña también comenzó en la Copa Iniciación. En la iniciación sí me sirvió porque era un coche que no perdonaba los errores. Te quiero decir, no te salías, te cruzabas, pero no hacías tiempo. Te quiero decir, un pequeño error te costaba mucho tiempo, porque no tenía mucha potencia, con lo cual había que ir muy fino, ¿no? Y eso en una tracción delantera creo que era fundamental. En el 91 fue un cambio drástico. Se cambiaba la técnica del turbo del R5 GT Turbo por las 16 válvulas del Clio, del explosivo motor turbo al motor con gran capacidad de subir de vueltas. Clio 16 válvulas con el que yo corrí empezó en el año 91. Al Renault Clio 16 válvulas le sigue el Megane Coupé, el primer coche de la Copa con cambio secuencial, mecánico en este caso. Un coche rápido, pero muy delicado. El Megane era el primero, creo, que llevaba cambio secuencial, y lo cierto es que fue una experiencia muy buena. Además, lo estrené en Alcañiz, el urbano, que no es un buen sitio para estrenar coches. Es un circuito, bueno, para mí es apasionante, es una pasada de circuito, es de los sitios donde más he disfrutado conduciendo, y lo estrené allí y me impresionó porque era, bueno, cambiaba mucho a lo que yo había estado acostumbrado a conducir, pero era muy delicado frenando, al menos es mi experiencia. Tenías que frenar de un modo especial, no podías hacer fondo y frenar de golpe, tenías que levantar un poco, como ahora un poco el ahorro con los eléctricos, pues tenías que hacer un poquito de, no era on-off porque realmente si frenabas así se giraba. Al Megane Coupé le sucede el Clio Sport Cup 2, para mucho uno de los mejores coches de la época por su relación entre precio, fiabilidad y prestaciones. Cambio secuencial mecánico, pero con motor atmosférico. Los inicios de Luis Miguel Reyes fueron con este modelo. Al inicio éramos, digamos, rápidos en entrenos, casi siempre estábamos delante, y después en las carreras a la quinta vuelta nos íbamos para atrás, me quedaba sin dirección, sin neumáticos, bueno, y tuvimos que ir haciendo diferentes reglajes, y al final conseguimos un reglaje que aguantaba los neumáticos, no era tan rápido en entrenos, pero aguantaba las carreras y me daba opción a intentar ganar las carreras. Pero con ese reglaje el coche era muy crítico, es decir, paso otra vez, al principio no era, cuando lo cogí por primera vez me parecía un coche, entre comillas, fácil, y acabamos el año con un coche muy difícil de conducir, sobre todo las primeras vueltas con las gomas frías, era muy delicado, tanto que os voy a contar una anécdota que cuando acabó la temporada el Team Elías vendió el coche y lo vendió a otro piloto, un piloto que llevaba muchas copas Renault y era un piloto que estaba delante. Y bueno, después de probarlo, un día me llama y me dice: ostras, Luismi, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Cómo es que el equipo ha hecho eso? Digo, ¿qué equipo? ¿Qué ha hecho qué? No, habéis sacado los reglajes que tú llevabas y me habéis puesto unos reglajes que eso no se puede conducir. Y yo le dije, te lo juro que no es así. O sea, el coche se vendió tal cual, porque además el Team Elías pues, no tenía ningún interés en nada de... Y bueno, y fue así, y él lo sacó. En 2006 se produce un nuevo relevo y llega el Sport Cup 3. El cambio secuencial pasa a ser electrónico, el motor tiene ya 205 caballos y el coche permite jugar mucho más con los reglajes. Un coche que aún hoy día puede verse en muchos circuitos en campeonatos regionales, prueba de su fiabilidad. Sí, bueno, estos coches llevaban ya 2 años corriendo. Salieron en 2006, son motores 2 litros, 211 caballos y
Tras todos estos años es un coche que sigue en activo en diferentes campeonatos y yo no conozco a nadie que no le gustara su conducción. Un autoblocante bueno de 6 discos, una caja secuencial buena, electrónica buena, suspensiones buenas, hacían que el coche fuera muy divertido de conducir, transmitiera mucho y hacía que las carreras pues fueran pues carreras al sprint donde la conducción pues salía a relucir en coches que exigían tanto de conducción como de puesta a punto. El coche con el que yo corría era el Clio 3, inicialmente con la versión 2006 y luego hicieron un restyling en 2009, que cambiaron los faros, pero el coche seguía siendo el mismo. Y tenía un motor 2000 centímetros cúbicos atmosférico, daba 211 caballos, teníamos cambio secuencial de 6 velocidades y era un coche de carreras, hecho por Renault Sport, no partía de un coche de calle. Te venían ya con la carrocería Mater de Renault Sport, con un número de chasis específico, no de los que se sacan en producción para matricular. Y es un coche que yo considero que relación precio-prestaciones el mejor que se ha hecho en la historia. El Sport Clio Cup X98 es ya un auténtico coche de carreras, con más de 200 caballos, cambio secuencial SADEP de 6 velocidades y fue el coche ganador en 2019. El Clio 4 respecto al 3 pegó un cambio generacional muy importante en diferentes aspectos. El primero es el motor turbo frente al atmosférico, que lo hace diferente de conducir. Inicialmente eran 250 caballos turbo, luego lo bajaron de potencia por diferentes motivos. Frente a 211 atmosféricos, allá era un coche que corría bastante más. Luego el centro de gravedad, que también es muy importante, el Clio 4 tiene centro de gravedad más alto, es un coche que dinámicamente en curva media y rápida es muy diferente de conducir y sobre todo el cambio en el volante también fue un cambio bastante también diferente. Con el Clio 3, aunque llevaras cambio secuencial, tenías que embragar al reducir, tenías servofreno, tenías que hacer las frenadas un poco con un tacto diferente. Y el Clio 4 pues ya lleva doble bomba, no tienes que pisar el embrague, motor turbo, centro de gravedad más alto, o sea, un coche muy diferente de conducir. En 2020 las copas estrenan coche, el Renault Clio R3T, un coche más barato y más sencillo que partiendo de la base de Clio Sport con motor 1.3 TCE dispondrá de kit para circuito, rally e incluso rallycross. Y en los últimos modelos lo que más predomina es la tecnología y los setup para poder arreglar al gusto del piloto según qué circuitos o qué estado de la pista, ¿no? Al principio cualquier piloto o cualquier cliente podría adquirir el vehículo en un concesionario Renault, apenas no requería de preparación para la competición y a lo largo de los años hemos ido añadiendo unos kits de transformación para la competición y a día de hoy los vehículos se adquieren a través de Renault Sport Racing, el departamento de competición en Dieppe, y los vehículos se venden única y exclusivamente para la competición en circuito o en rallies. A mano y con tecnología de la Fórmula 1, toda una garantía. Los vehículos están pensados y montados para la competición, tenemos bastante herencia de todo lo que recogemos de la Fórmula 1 y seguimos manteniendo la fabricación a mano en la cadena de montaje de Dieppe. En el automovilismo no hay nada más competido que las copas monomarcas, y dentro de estas las de Renault han sido siempre una referencia por la seriedad con que Renault ha tratado la competición y por la ayuda que ha prestado a los pilotos. Y una de las formas de apoyar las copas es con las ayudas en forma de premios, primas y ayudas a la compra, que permiten correr por poco dinero e incluso, si eres muy bueno, no rompes nada y ganas, conseguir un saldo positivo. Durante muchos años, el ganador de la copa no podía repetir, pues además de una copa monomarca, era una fórmula de promoción. Al final estabas limitado a correr 3 años, no te dejaban correr tampoco más de 3 años, y cuando ganabas te echaban de las copas, no podías repetir, ¿no? Esto cambió mucho en los últimos años, de forma que hay 2 pilotos que han ganado 2 veces la copa.
José Manuel de los Milagros en 2010 y 2011 y Marc Guillot en 2012 y 2014. Antes, había pilotos que habían logrado vencer en la Copa Iniciación y luego en la Copa Grande, como por ejemplo Luis Villamil en el 78 y el 81, Rafael Ochoa 81 y 82 y Carlos Sainz 82 y 83. Otra característica de las copas es que han participado en muy diversos escenarios y circuitos, desde los urbanos como fueron Montjuïc, Alcañiz, Toledo o Vigo, entre otros, a todos los trazados permanentes. Pues estaba Jarama, en efecto, estaba Alcañiz y estaba Estoril, y también estaba Montjuïc. Y también había un rally, que fue el Rally Gibralfaro. Yo no sé si fue la primera vez que se incorporó un rally en la Copa TS, pero se convirtió en una costumbre. No sé si habían empezado ya antes. Sí, esos eran los circuitos. Y los más afortunados corrieron la Eurocup europea. Pasar de correr en circuitos nacionales, que evidentemente había unos cuantos, pero no había los que había ahora, ¿no? Corríamos en Calafat, corríamos en Alcañiz, que era un circuito increíble, en el Jarama, en Jerez, bueno, uno en Toledo también que se hizo, bueno, hubo varios circuitos urbanos. A pasar, por ejemplo, mi debut fue en Imola, pues hombre, solo por ejemplo llegar al Tamburello, la curva tan famosa, ¿no? donde tuvo el accidente de Ayrton Senna, bueno, pues en una curva que cuando iba andando por el circuito digo, pero es que esto se tiene que coger casi fondo o no fondo, que es a tope de lo que va el coche, esto es muy delicado, porque el R21 Turbo, que era un coche de 300 caballos, pesaba unos 900 kilos, pues una relación peso-potencia muy razonable, pues se movía bastante. Uno de los pilares del éxito de las copas es, como decíamos, la ayuda económica que reciben los pilotos, algo que fue una de sus características desde los inicios. Al final de año el premio era un coche y me dieron un coche naranja. Este coche obviamente se lo ofrecí al que me había dejado el coche, digamos, mira, pues no sé, había ganado un coche, gracias a él, ¿no? Y entonces le ofrecí este coche a él y me dijo que no, yo me quedo con el que has corrido, que tiene más solera, más pedigrí, ¿no? Y encantado, entonces le faltaba por pagar unas letras, digamos, lo tenía a plazos y se las acabé de pagar yo. Y este fue el trato que tuve con él. Y nunca más lo he visto. En el caso, aprovecho la situación por si me puede ver para agradecerle todo lo que hizo. Vaya. En el tema premios, en estos campeonatos la ventaja es que me parece que había una prima de salida y unos premios que si ibas ganando, pues cobraba lo suficiente para que no te costase mucho el viaje. Yo creo que los viajes me los podía pagar solo con la salida y el resultado. Obviamente los primeros cobraban más, pero digamos el décimo también cobraba alguna cosa. Y para los pilotos además fue algo fantástico, porque además estaba muy bien retribuida en el sentido de que yo creo que, hombre, no puedes conseguir que en un campeonato en el que hay a lo mejor 70 o 80 pilotos en algún momento, no lo sé, que todo el mundo consiga cubrir gastos, pero probablemente los 8 o 10 primeros pudieran cubrir gastos. Pero ya después en las siguientes categorías, que encima estuve luchando por la victoria hasta que incluso gané en el 1980 la Copa, pues ahí realmente pues, hicimos, o sea, ingresamos más dinero del que gastamos y eso nos permitió después salir a otras categorías en el exterior porque hizo que fuera rentable el competir en coches. Claro, había, digamos, había primas de desplazamiento, simplemente por presentarte en la carrera, las inscripciones eran gratuitas y luego había pues, los premios en función de la, digamos, de la clasificación. Entonces los premios, si conseguías estar entre los 10 primeros y no hacer mucha chapa, pues podía salir lo comido por lo servido y correr. Invertí lo poco que tenía en comprar el coche y en prepararlo y claro, no me podía mantener tener el riesgo de tener un accidente, entonces andaba un poco justito de presupuesto. Teníamos buenas ayudas a la competición, o sea, a la salida, prima de salida, luego los premios también eran buenos, pero tenía que tener cuidado de no tener un accidente y poder romper el coche.
Las Copas Renault han supuesto un verdadero trampolín para llegar a especialidades de más calado, algunas veces de la mano de la propia Renault, casos por ejemplo de Luis Miguel Reyes y Tomás Saldaña. Ganar la Copa Renault era una garantía para los equipos de poder contar con un piloto rápido y seguro. Prácticamente todos los pilotos de mi generación anterior y un poco posterior, todos, prácticamente yo creo que sin excepción, todos los que han sido buenos han pasado por las Copas Renault. ¿Eso qué quiere decir? Que Renault realmente me dio la posibilidad de salir fuera y de quedarme fuera, ¿no? Y eso es algo que no puedo olvidar, o sea, estoy muy agradecido a Renault y por eso creo que son tan importantes las copas de promoción. Y en otros casos, a través de trofeos europeos organizados por la propia Renault. Ganar la Turbo me supuso la posibilidad de saltar a la Europa Cup en el 89, porque Fasa Renault, el inigualable Bernard Tramont, que era el alma mater de las Copas Renault y demás, decidió hacer junto a Renault, Fasa Renault, un equipo español, y uno de los que iba en ese equipo era el ganador de la R5 Turbo del 88, que fui yo. Después de la Copa, digamos, de la Copa Grande, también se intentaba seguir promocionando a los pilotos, pues corriendo campeonatos europeos de turismo, incluso de fórmulas, porque estaban, aparte de las copas con los Clio y los R5, también entró la Fórmula Renault, que era algo, ahí ya sí que entraba un tema un poquito más profesional y se intentaba llevar a pilotos pues lo más lejos posible. Y pues claro, pues por supuesto sí hay gente que ha llegado muy lejos y se ha ganado la vida con ello y se la sigue ganando. Después, años después, cuando se hizo la Copa Megane Trophy, la europea, pues tuvimos oportunidad también con el Team Elias de hacer el europeo con Renault. Y yo tengo que decir que ese es el coche más de carreras que yo he conducido, el coche más difícil de conducir, el que más sensaciones transmitía, para mí era bestial. Antiguamente había existido la Copa Renault Europea, pero desapareció durante un periodo y en 2011, pues con tantas Copas Renault en todos los países europeos, había la Copa Renault Inglaterra, la francesa, había la italiana, pues nos juntaron a todos en la Eurocup 2011. Y entonces ahí podíamos estar los 47 coches más rápidos de toda Europa. Había que hacer un test de pretemporada en el circuito francés de Dijon y para allá que nos fuimos con el mismo equipo. Y hicimos primeros de Europa. Hay pilotos que han pasado por las copas, como Carlos Sainz, que han llegado a ser campeones del mundo de automovilismo. Otros, como Luis Pérez Sala, llegaron a la Fórmula 1. Gracias a las copas también me pude unir al carro que Emilio Zapico hizo del equipo español, en el que en 1983 pues creó un equipo y cogió a dos pilotos que fueron los dos últimos ganadores de las copas, que eran Luis Villamil y yo, y eso pues también me permitió poder salir a Europa, seguir en el extranjero y de ahí pues llegar a la Fórmula 1 y estar compitiendo en turismos, GTs y todo lo que he hecho durante mi vida deportiva. Otros han sido campeones de Europa y de España, varias veces, como Luis Villamil, o han corrido en Le Mans y en campeonatos del mundo de resistencia, como Tomás Saldaña. Pero todos, absolutamente todos, han tenido la oportunidad de ascender en el mundo del automovilismo. Y corrimos durante 2 años el Campeonato de Europa de Carreras de Camiones. Fue muy interesante para mí, fue muy gratificante porque empezamos siendo los últimos y las últimas 2 carreras pues las ganamos. Las Copas Renault me permitieron salir después fuera. Para mí fue básico, sin eso pues seguramente yo no hubiera estado siendo un profesional de las carreras. Porque ganar la Copa Renault, normalmente, muchos de los pilotos que la han ganado, era como un escalón que luego les catapultaba o les ayudaba a algo. Porque ser ganador de la Copa Renault equivale a pertenecer a un selecto club de pilotos únicos
y excepcionales. Un afortunado, muy afortunado, porque yo económicamente lo cierto es que quizás no hubiera podido hacer todo lo que he hecho en los coches, porque, bueno, porque todo el mundo lo sabe, es un deporte muy caro. Ha habido 23 ganadores de la Copa Iniciación y 49 ganadores distintos de la Copa Grande. Hablando solo de circuitos y quitando duplicidades, son 69 ganadores distintos. Las copas les abrieron un mundo al que de otra manera no podrían haber llegado. Sin duda, el automovilismo deportivo no sería el mismo sin las Copas Renault. Era muy reducido, pero desde luego tenía mucho prestigio, era la competición más importante de España. Las Copas Renault tenían un ambiente muy bueno, era la categoría reina en España y muy importante a nivel europeo, porque de Francia salían muchos pilotos también de las Copas Renault, que después eran los que, la mayoría no, pero los que destacaban y algunos conseguían llegar a la Fórmula 1. En aquellos momentos, los que ganaban las Copas Renault tenían un prestigio de pilotos incluso por encima de los que podían ganar un campeonato de España. El mérito no es haberlas organizado bien, el que hayan atraído a buenos pilotos, contar siempre con coches rápidos y fiables. Para mí, el mayor mérito es haberlas organizado ininterrumpidamente desde hace más de 50 años. El automovilismo español a Renault le debe mucho. Las Copas Renault eran claramente la referencia, ¿no? Desde los R8, había grandes pilotos que estaban triunfando en otras categorías, con lo cual era una muy buena referencia y además había muy buenos premios. Si no hubiera sido por la Copa ATS, yo pues probablemente hubiera acabado preparando un 600 de alguna manera, habría corrido 3 carreras y allí se acabó. Pero la Copa ATS pues me permitió continuar. Ya son más de 50 años de las Copas Renault. Y el mito continúa. Si te ha gustado este vídeo, danos un like, lo agradecemos mucho. Los comentarios todavía más, suscribíos y ya sabéis que hay una campanita donde si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y ahora siempre os digo, y lo más importante es veros de nuevo y todo eso, pero esta vez no, esta vez quiero que sean los protagonistas los que cierren este programa. Era una competición muy bonita. Todos queríamos ganar, ¿no? Y eso genera, como todo el mundo sabe, pues ciertos roces. La verdad es que hice muy buenos amigos, tanto en una copa como en la otra hice muy buenos amigos. Hicimos muchos amigos. Yo en general conservo amigos de aquella época. Siempre había una buena relación, pero también momentos tensos y momentos que al final... El trato en la Copa Renault fue exquisito. Yo me lo pasé muy bien. Un afortunado, muy afortunado. La Copa ATS pues me permitió continuar. Que Renault realmente me dio la posibilidad y eso es algo que no puedo olvidar. Las Copas Renault me permitieron salir después fuera, para mí fue básico. Hemos formado a los mejores pilotos a nivel nacional y a nivel mundial. Y se intentaba llevar a pilotos pues, lo más lejos posible. Me hizo crecer muchísimo como piloto y han sido los años que más he aprendido, que luego me ha servido para el resto de mi carrera deportiva. Que es un escalón fundamental en la carrera deportiva de un piloto aquí en España. El automovilismo español a Renault le debe mucho. Un paso más allá, siempre vamos un paso más allá, nunca nos quedamos dormidos. Si somos una marca donde la competición está dentro de nosotros, tenemos que ir siempre mucho más allá, no podemos quedarnos, es decir, no estamos y el año que viene a ver qué pasa, no, hemos estado, estamos y vamos a estar.